Buenos días a todos. Que Dios les bendiga mucho. Y me gustaría saber en esta mañana, ¿cuántos de ustedes han viajado en avión? Me gustaría ver las manos de aquellos que han viajado en avión en algún momento. Muy bien. El único que veo que no ha levantado la mano es don Carlos, ¿verdad? Ni piensa montarse en un avión. Así que, como no te has montado en un avión, yo te voy a contar que es muy normal, es muy común escuchar en un vuelo de avión al piloto con una voz tranquila decir las siguientes palabras: señoras y señores, atravesamos una zona de turbulencias. Para su seguridad, vuelvan a su asiento y mantengan abrochado su cinturón hasta la extinción de la señal luminosa. ¿Cierto o no cierto que hemos escuchado este mensaje de parte del capitán del avión? Y él muy calmado, pero en un momento turbulento, de mucho movimiento. Y yo no sé a ti, pero a mí por lo menos me gusta que el avión, desde que me monto, despega hasta el otro, hasta el destino, pudiera tener un viaje placentero, calmadito, que no se sienta, y ese crucero ahí tan bueno. Pero la realidad es que en muchos momentos tienen unos tambaleos de lado a lado que uno se pone nervioso. Y en esos momentos de nerviosismo, que se mueven las cosas y se escucha a la gente, hasta el que no cree empieza a pedirle a Dios. Escuchan oraciones y ay Señor, y clamando al Señor, nunca le han pedido al Señor nada y en ese momento comienzan a pedirle al Señor. Cuenta una historia que en una ocasión un niño muy educado, muy formal, solito, tenía su mochila, se le vio por el pasillo del avión entrar, buscar su asiento como si supiera, sentarse, abrir la mochila, sacar un libro de colorear, sus crayones y comenzar a colorear. Después de un rato comenzó una fuerte turbulencia en el avión y estaba todo el mundo muy nervioso, pero miraban a aquel niño que se mantenía muy tranquilo, muy sereno y nada lo despistaba de seguir coloreando su dibujo. En una de estas, la sacudida fue tan fuerte que la gente se atemorizó tanto y este niño continuaba coloreando. Ya la gente estaba como que, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Y por qué este niño se mantiene tan calmado? No tiene ni a su mamá ni a nadie cerca, no se le ve que venga con nadie. Y una señora que no pudo más se le acercó y le dijo: niño, ¿no tienes miedo? Y el niño tranquilamente la miró y le dijo: no señora. Continuó coloreando y culminó esta oración: mi papá es el piloto. Mi papá es el piloto. Y en esta mañana vamos a hacer un viaje todos. No va a ser en un avión. Vamos a tomar otro medio de transportación. Nos vamos a montar en un barco. Y lo haremos junto al apóstol Pablo. Vamos a acompañar a Pablo hasta su destino, que es Roma. Y para podernos ubicar en tiempo y espacio, necesito que sepan que ya en ese momento, cuando se montaron en el barco, ya Pablo había sido denunciado por los judíos, ya había sido arrestado en Jerusalén porque era un revoltoso y un agitador social. De eso lo denunciaron. Y se había presentado ya en ese momento ante el rey Agripa y había presentado una defensa del evangelio con denuedo, con pasión admirable. Y estando encarcelado, una noche el Señor se le presentó y le dijo al Señor: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esas fueron las palabras del Señor.
Así que pasó el tiempo, este hombre, este apóstol seguía encarcelado, pero como para la época de otoño, lo entregaron ante el centurión Julio. Entregaron a Pablo junto a otros presos al centurión Julio para ir a ese viaje en Roma. Y ahora es que vamos a zarpar. Y el relato que vamos a estar viendo en esta mañana, y yo te invito a que lo busques, es un poco largo, te lo adelanto, pero es necesario leerlo completo. Se encuentra en Hechos, capítulo 27, los versos del 13 al 44. Leyendo el libro de Hechos, me llamó muchísimo la atención este relato. Hechos, capítulo 27, los versos del 13 al 44. Y en la Reina Valera del 60, esa porción la han titulado La tempestad en el mar. Y dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave.
Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Este relato nos narra una violenta tempestad, un violento huracán, una violenta tormenta que vivió Pablo mientras estaba viajando hacia su destino, que era Roma. Llevaban días navegando, el viento le estaba azotando y se quedaron en Creta unos días. Pablo le aconsejó no continuar el viaje porque se avecinaba una tormenta, iba a comenzar una tormenta, y él les dijo, miren, es mejor quedarnos aquí en Buenos Puertos, así se llamaba aquel lugar, es mejor quedarnos aquí hasta que pase la tormenta y luego continuamos nuestro viaje. Pero como el viento se había calmado un poco, pues el centurión, y no era de esperarse menos, le escuchó y siguió los consejos del capitán de la nave, que era que debían continuar. Y claro, le iban a hacer caso al capitán y no al preso, ¿verdad? Así que decidieron zarpar. Y dice el relato que poco después que salieron de allí, los vientos se volvieron muy peligrosos y dio contra la nave unos vientos que le llaman aquí Euroclidón. En otras versiones le dicen los vientos del nororiente. ¿Y qué es esto? Estos son unos vientos tormentosos, unos vientos fuertes, un viento huracanado, unos vientos con un gran poder de destrucción. Y estos vientos no solo son vientos, sino que también vienen acompañados de una lluvia borrascosas, y son muy comunes en el centro sur del Mediterráneo para ese tiempo de esta estación fresca, y ese era el tiempo donde estaban, donde se desarrolla esta historia. Y dice la palabra que incapaces de continuar la navegación, no hicieron otra cosa que dejarse llevar, irse a la deriva. Y en medio de la tormenta los marineros tuvieron que hacer varias cosas. Dice que subieron a bordo el bote salvavidas. Dice que ataron de cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad de la embarcación. Comenzaron a echar toda la carga por la borda. Comenzaron a echar también partes de la misma embarcación por la borda para así tener menos peso. Así que empezaron a perder cosas por el camino. Y en medio del caos, y en medio del desasosiego del momento, de la turbación, me imagino, en ese momento, dice que no probaron comida. Pero dígame usted, en medio de una tormenta como esta que se nos está narrando, que están buscando la manera de sobrevivir, ¿quién tiene hambre? ¿Quién puede sentarse a la mesa a comer? Y dice que perdieron toda esperanza de vida. ¿No les parece algo que hayamos visto antes? ¿En algún momento te has visto envuelto en algo así? En que se te quitan las ganas de comer, en que pierdes el sueño y en que pierdes toda esperanza de vida. Vamos a ver algunas cosas de las embarcaciones. Bueno, por lo menos una cosa de las embarcaciones. Las embarcaciones están formadas por una gran cantidad de piezas, ¿verdad? Que hacen y forman la embarcación. Pero una de ellas es el ancla. Y esto es común en todas las embarcaciones. Unas tienen un ancla, otras tienen 2 anclas, 3 anclas, 4 anclas. Esta embarcación tenía 4 anclas. Y nos preguntamos, ¿por qué es importante el ancla? ¿Por qué es importante el ancla?
Escucha bien esto. El ancla no va a cambiar las corrientes del agua. No va a cambiar las olas. El ancla no te va a cambiar los vientos. Simplemente el ancla es lanzada desde arriba, donde está ocurriendo todo eso. Se sumerge y va a la profundidad donde todo está calmado, donde todo está quieto y da estabilidad a la embarcación que está pasando ese momento de tormenta. Imagínate esto, esta pieza está debajo del agua, donde no está cambiando los vientos, ni la tormenta, ni nada de eso, sino que está en un lugar de calma, dando estabilidad a esa embarcación que está en la superficie y está siendo abatida por grandes vientos. Por lo tanto, podemos decir que el ancla es un elemento de seguridad. Y por eso las embarcaciones cuentan con anclas dentro de ellas. Para momentos en que son necesarias. Nunca se sabe cuándo la vas a necesitar, pero ahí la tenemos por si acaso. No todos vamos a pasar por tormentas así. No todos vamos a pasar por tormentas así con estos grandes vientos, o metidos en un avión, o metidos en un barco, o metidos no sé dónde, en una tormenta física de esta gran magnitud. No. Pero yo te puedo asegurar que mientras tengas vida, hay tormentas que van a azotar tu vida. Todos vamos a pasar por tormentas, por momentos que vienen y nos causan desolación, que nos causan tristeza, que nos causan angustia, que nos preocupan. Dice la palabra del Señor que en este mundo tendremos aflicciones, ¿verdad que sí? Pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo. Ahora bien, ¿estás atravesando alguna tormenta en el día de hoy? En este tiempo estás atravesando alguna tormenta. No me tienes que contestar, ¿verdad? En tu interior tú puedes identificar si hay alguna tormenta que está azotando tu embarcación. Puede ser en el ámbito familiar. Puede ser con tus padres, con tus hijos, con la educación de tus hijos, con tu esposo o tu esposa, alguna crisis matrimonial, alguna separación. Y esto puede provocar en tu vida una gran tormenta. Podría estar azotando la tormenta tu vida profesional. Quizás fuiste cesanteado, no encuentras trabajo, estás siendo objeto de injusticias laborales, de acoso laboral. Alguna situación en el trabajo que está provocando en ti incomodidad. Esa puede ser una tormenta. Pudiera ser en el ámbito personal. Quizás has recibido un diagnóstico, una enfermedad, dolencia, escasez, tentaciones. Quizás estás luchando con una tentación y se presenta esa tentación como una gran tormenta. Pérdidas. En lo personal, eso provoca inestabilidad. Quizás te pones a escribir y no puedes ni concluir una oración porque tus pensamientos están que no están cuadrados, no puedes organizar tus ideas porque hay tormenta a tu alrededor. ¿Quién sabe si tu tormenta es con la relación con Dios? ¿Has sufrido una desilusión religiosa en alguna iglesia? ¿Te han señalado? ¿Te has indignado por algo que viste, escuchaste, dijiste, pero cómo en este lugar está pasando algo así? ¿Cómo se me acusa de esto? Y eso ha provocado distancia en la relación con Dios, distancia con la iglesia. Hay falta de fe. Son tormentas que vienen a nuestra vida y tenemos que estar preparados para enfrentar estas tormentas. Llegan sin avisar. Llegan cuando menos las esperamos. Cuando nosotros, un poquito para atrás, Puerto Rico, de donde yo soy, orgullosamente puertorriqueña,
Puerto Rico es una isla situada en el Caribe, en una zona que es muy propensa a que pasen las tormentas para esta época. Es más, se está esperando una para el miércoles y la gente se está preparando para recibir una tormenta para este miércoles. Y así ha sido por años y años y años. En el 2017, cuando nosotros marchamos de regreso a Puerto Rico, nosotros nos fuimos a principios de junio. En septiembre 20 y 21 llegó un gran huracán. Nunca en los años que he vivido, y miren que he pasado tormentas allí y huracanes, nunca nadie había vivido uno de tan magnitud. Se llamaba María, el huracán María. Germán nunca había vivido una tormenta y le tocó vivir la peor de ellas. Llegando, teníamos una reserva en ese entonces porque íbamos a celebrar nuestro aniversario y lo tuvimos que cancelar, pues por obvias razones. Llegaba un huracán y nosotros nos fuimos, estábamos en casa de mis padres y allí íbamos a pasar la tormenta. ¿Cómo hacemos para prepararnos? Si es necesario, hay lugares donde tienen que amarrar los tejados, colocar madera en las ventanas, sacar todo lo que hay por fuera de la casa que pueda convertirse en un proyectil, porque los vientos pueden llevarlo y hacerle daño entonces a otras propiedades y demás. Bueno, estábamos allí en septiembre. Este huracán duró y estuvo azotando por 16 horas nuestra isla, con vientos de 250 kilómetros por hora. Horroroso. En la casa de mis padres hay una escalera que viene donde se dejan los coches y sube a la casa. Por ahí hay una puerta y por ahí entraba el sonido del viento, que era de que se te erizaba la piel. El sonido que hacía aquel viento feroz. Nosotros por la ventana nos asomamos y vimos cómo la casa de los vecinos de mis padres poco a poco se fue con el viento. Derribó árboles, puentes, casas por completo, tejados, torres de telefonía celular, todo lo que encontró a su paso, ese huracán se lo llevó. Se recibieron o cayeron como unos 50 centímetros de lluvia. Así que hubo deslizamientos de tierra, inundaciones. Y los meses posteriores a eso fueron peor que la tormenta. Peores. Largas colas en los supermercados para poder adquirir y de manera racionada alimentos, agua, productos de higiene. Las colas de horas y horas para buscar gasolina para los automóviles y también para los generadores eléctricos, porque fueron meses sin luz, sin energía eléctrica. En la casa de mis padres, para que tengan una idea, ese huracán pasó en septiembre, la energía eléctrica llegó en enero y en algunos lugares tardaron más. Meses sin energía eléctrica. Recuerdo haber celebrado ese primer año de Anelí con un generador eléctrico. La salud de muchos se vio comprometida, ya las personas no podían ir a sus citas médicas como las tenían planificadas, tuvieron que postergar operaciones que ya estaban agendadas y demás, así que la salud de muchos se vio muy comprometida. Hay tormentas que duran mucho tiempo. Hay tormentas que duran menos tiempo. Pero ¿sabes qué? Y lo más importante, que ninguna tormenta dura para siempre. Ninguna dura para siempre. Esta del relato dice que fueron 14 días. No fue uno ni dos. 14 días que no vieron ni el sol, ni las estrellas, ni nada. Todo en oscuridad. En el día 14, los marineros echaron 4 anclas para intentar que el barco tuviera alguna estabilidad. Y yo quiero decirte algo, no le funcionaron esas anclas. Lo que supuestamente le iba a dar la seguridad y la estabilidad a esa embarcación no se la dio. Quedó totalmente roto. Pero Pablo tenía 4 anclas. Tú y yo tenemos a la disposición
4 anclas que te pueden mantener y nos pueden mantener seguros en medio de las tormentas de la vida. Y aunque el barco fue sacudido, aunque el barco fue jamaqueado, aunque pasaron gran temor, Pablo echó sus 4 anclas y se mantuvo firme y fuerte en medio de la tormenta. Cuando los vientos tormentosos azoten tu vida, pocas cosas son más reconfortantes y de más consuelo a nuestro ser que tener un ancla para salvar nuestra embarcación, para ser salvada de que sea despedazada. Y por eso yo titulé la reflexión de esta mañana, 4 anclas para mantenerte firme en la tormenta. Y la primera ancla que vamos a estar viendo es la oración. Yo no sé, y no dice el relato bíblico lo que estaba haciendo Pablo y lo que estaba haciendo Lucas, que le acompañó en ese viaje, y Aristarco, no dice con precisión, Pablo, estas eran las funciones de Pablo y estas son las funciones de Aristarco y estas de Lucas, no lo dice. Pero yo me imagino que ellos estaban ayudando a los demás. Si había que amarrar algo, lo amarraban. Y si había que tirar algo, lo tiraban. Y si tenían que sacar algo, sacaban. Pero yo estoy segura que ellos tienen que haber clamado a Dios. Que ellos tienen que haber orado al Señor y que tienen que haberse presentado ante Él y lo tienen que haber buscado y le tienen que haber pedido esa ayuda y ese socorro en medio de ese momento tan difícil que estaban viviendo. Y nosotros hemos aprendido que en medio de toda situación debemos presentarnos a Dios en oración. Necesitamos arrodillarnos y tocar las puertas del cielo con determinación, con el ancla de la oración. Esa es nuestra primera ancla, la oración. Y yo no sé tú, pero yo tengo que orar. Miren, a mí me da alguna crisis estomacal, yo padezco de acidez y reflujo y todo eso, y en las noches puede darme algo así, y uno piensa que le va a dar algo del corazón. Y yo levantar a Germán de su dulce y profundo sueño y decirle, Germán, no puedo, necesito que te levantes y vamos a orar. Y Germán, adormilado, pero obediente, se levanta y ora por mí y me prepara una manzanilla, lo que se necesite. Nosotros, si vamos a salir a un viaje en coche, presentamos nuestro viaje en oración a Dios, confiando en que Él cuida de nosotros y para que cuide nuestra entrada y nuestra salida. Si tenemos alguna situación económica, la presentamos a Dios. Confiamos en Él, en que Él habrá de proveer y de obrar. Cualquier situación que enfrentemos, nosotros se las presentamos a Dios en oración. Yo creo que le decía al grupo de bautismo, y cuando tocamos el tema de la oración y de la importancia de la oración, que yo escuchaba desde pequeñita a mi mamá, que cuando iba a un centro comercial o en cualquier sitio y no había estacionamiento, ella empezara a orar y a clamar a Dios por un estacionamiento. No quiero decir que también lo pedía cerquita para no caminar mucho. Y eso fue lo que vi. Ver a mi abuela en la casa mientras limpiaba y hacía la comida, estar cantando y orando a Dios. Y antes de comenzar el día, la recuerdo en el balcón de su casa, en una silla mecedora, con la Biblia azul, gruesa, leyendo y orando. No la podíamos interrumpir. Y luego nos sentaba a las 4 que nos quedábamos con ella en la cabecera de la cama y hacíamos un devocional. Pequeñita nosotros, todos los días que ella nos cuidaba. Eso fue lo que aprendí. En la iglesia hemos hablado en sinnúmero de ocasiones de la importancia de la oración. Es un ancla en los momentos de tormenta. Segunda ancla, la presencia de Dios. Pablo debió haber tenido miedo. Como todos los demás, pasamos miedo. Estaba asustado, pero en medio de la oscuridad, sus ojos vieron el ángel de Dios. Vieron la presencia de Dios que estaba allí y que le dijo, Pablo, no temas. Y si tú estás pasando una tormenta en el día de hoy,
puedes escuchar la voz del Señor que te llama por tu nombre y te dice, no temas. Él tenía algo que los demás no tenían. Él había visto y escuchado la voz de Dios en medio de la tormenta. Y solo con eso, con la presencia de Dios, la calma, la certeza, la seguridad, la paz, que solamente provee Dios y que el mundo no la puede dar y no se puede comparar con la que el mundo da. El Salmo 23, en el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su presencia de continuo con nosotros. Él ha prometido que no nos dejará, que siempre nos va a acompañar. Es el ancla principal. ¿Qué sería de nosotros si no fuera porque Dios está a nuestro lado? Porque nos ayuda, porque nos cuida, nos protege. Dios no te abandona. Dios no se da la vuelta. Dios no se tapa los ojos y no quiere mirarte. Hay personas que dicen, ay, Dios mío, pero es que no te siento, pero es que ¿dónde tú estás? Ahora que te necesito, ¿dónde es que tú estás? Miren, no es cuestión de sentimientos. Esto no se trata de sentimientos. La palabra de Dios es muy clara y lo creas o no, Dios está a tu lado en cada paso. Qué bendición saber que cada montaña que recorremos, cada valle, cada paso que damos está impregnado por la presencia de Dios. Pablo lo vio aquel día, pero incluso aunque no lo veas, aunque el ruido sea tan fuerte y no logre escucharlo, disfruta de la presencia de Dios que te acompaña. Jesús antes de ascender al cielo dijo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahí está Dios, obrando, haciendo milagros, abriendo caminos, siendo Dios en medio de la tempestad. Primera ancla, oración. Segunda ancla, la presencia de Dios. La tercera ancla, la palabra de Dios. No tengan miedo, Pablo. Tienes que presentarte ante el César. Dios te ha escuchado y ninguno de los que navegan contigo morirá, dijo el ángel del Señor. ¿Recuerdan? Porque Pablo sí recordó aquel momento en el calabozo en Jerusalén cuando se le presentó el Señor y le dijo que se tenía que presentar ante el César. Y si va a llegar ante el César, entonces no va a morir en el intento, va a llegar ante el César porque la palabra de Dios es un sí y amén. Dios no es un Dios que miente. Y la palabra que él ha dicho la cumplirá. Esa palabra lo mantuvo anclado, lo mantuvo firme y seguro en medio de la tormenta que estaban viviendo. Yo recuerdo en alguno de los viajes que daba como exploratorio o como parte de la misión España, haber vivido algunas turbulencias. Y claro que dan miedo. Pero yo decía, Señor, tu palabra se va a cumplir. Y me agarro a esa y aquí no me quedo yo. Así que este avión tú lo llevas hasta España porque tú me lo prometiste y así será. Y por más fuerte que sea, pues vamos, llegamos. Leer y estudiar la palabra de Dios. Obedecerla. Creerla. Hará que esa ancla funcione siempre. En Isaías 48 leemos, la hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa palabra no es de ayer, esa palabra sigue vigente hoy y mañana continuará vigente. Mientras navegas por la historia de tu vida, haz de la palabra de Dios un ancla para tu alma. Y en la tormenta que puedas estar experimentando, lee la palabra de Dios hasta que nazca la fe en tu corazón. Léela, léela. Todavía necesitas más hasta que nazca la fe en tu corazón.
Cuarta y última ancla, la esperanza. La esperanza, algo que dice que los marineros perdieron toda esperanza de vida. Los marineros habían arrojado por la borda las pertenencias, las cargas, partes de los instrumentos o cosas del barco, piezas del barco. No habían visto ni el sol ni las estrellas por días. El agua se metía dentro del barco, estaban a la deriva, perdieron toda esperanza de vida. ¿Pero por qué la perdieron? Porque pusieron su esperanza en el capitán, en el centurión, en las condiciones, en los conocimientos, en las pertenencias. Nuestra esperanza tiene que estar centrada en Dios. Independientemente de lo que estemos viviendo, nosotros tenemos que mirar con esperanza a Dios. Y hoy muchos se encuentran en esa misma condición. No ven salidas. Lo han perdido todo. O sienten que se le ha ido la vida, la misma vida. Y han perdido toda esperanza de vida. Quizás no tienen ganas de comer, no puedes dormir, piensas en los gastos de alquiler, en la vuelta al colegio, en los medicamentos, en tantos problemas. Y han perdido toda esperanza. Estos llevaban 14 días sin comer. Y no era para menos, ¿verdad? La situación era angustiante. Sin embargo, la esperanza centrada en Dios nos ayuda a mirar las cosas como son. No nos enajenamos de la realidad. Sabemos que eso está ahí, pero nuestra confianza está en el Señor, sabiendo que Él algo hará. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos, pero Él va a hacer algo. De manos cruzadas, Él no se quedará, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y esto conforme a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Y usted ama a Dios? Pues a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas obran para bien. Y en Hebreos 6:19, la esperanza del cristiano se describe como un ancla. Miren lo que dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Dios le dijo a Pablo que llegaría a Roma. Y en su bondad, no solo iba a ser que Pablo llegara a Roma, sino que todos los que estaban con él iban a ser salvados y también iban a llegar a Roma. A todos por igual. No importando si eran esclavos, si eran libres, si eran ricos, si eran pobres, si estaban presos, si estaban libres, a todos Dios los iba a salvar. Y Pablo, sabiendo esto y teniendo este mensaje de parte del Señor, no se quedó con ello para él solito, para tener esa esperanza, se lo compartió a los demás. Animó a los demás. Les compartió la buena noticia de salvación, que ninguno moriría, sino que viviría. Y puso en ellos una inyección de fe, una inyección de esperanza. ¿No estás tú y yo llamados a esto? A poner inyecciones de fe. No eres enfermera, quizás no eres doctor, pero todos estamos llamados a poner una inyección de fe en aquel que lo necesita. Dios nos llama a nosotros a ser de los que animan, a los que en el momento difícil animen a otros a seguir adelante, a no enganchar los guantes, a no darlo todo por perdido y nos vamos a la deriva y bueno, que no vemos luz al final del túnel. Ahí tenemos que estar nosotros, los hijos de Dios, para dar ánimo, aún pasando nosotros por momentos difíciles y también de tormenta. Allí, cuando comenzó a amanecer, entre rayos de esperanza, Pablo, que estaba en la misma condición que ellos,
en el mismo barco, en la misma tormenta. Nadie le podía decir, ay, para ti es bien fácil. Porque claro, como tú estás viéndolo desde afuera, pues puedes decirnos palabras bonitas, pero no, en este caso no. Pablo estaba bajo la misma condición que ellos. Y Pablo no solo animó de palabras, sino también lo mostró con sus hechos. Con la autoridad que Dios le había dado y sin avergonzarse, delante de todos, Pablo oró. Dio gracias a Dios, tomó el pan, lo partió, así de la misma manera que Jesús lo había hecho antes. Jesús le enseñó cómo hacerlo. En aquel momento turbulento, en aquel momento que se aproximaba, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo compartió con sus discípulos. De la misma manera, Pablo puso en práctica lo que había aprendido. De la misma manera, Dios quiere usarte para animar, para dar esperanza y bendecir a todos los que te rodean. Y ya estamos por concluir. Como es de esperar, y como en los finales felices, y todos los que tenemos al Señor de nuestro lado, tenemos un final feliz, de que viviremos eternamente con Él. La tormenta terminó. La tormenta terminó gracias al Señor. Y todos se salvaron tal como el Señor lo había dicho. Y en la travesía, en todos esos días, Pablo demostró dónde estaba anclado. Él estaba anclado en la roca firme, de donde nadie ni nada lo podía mover. No había nada en el mundo que pudiera mover a Pablo de esa roca firme. Y yo te pido en esta hora que te pongas sobre tus pies, que nos presentemos delante del Señor. Y en esta mañana yo pido al Señor que en medio de la tormenta, que en medio de la crisis, que en medio de la pérdida, que en medio del dolor, que en medio del valle de sombra y de muerte, eches las anclas en el nombre del Señor. Eches las anclas en el nombre del Señor. Ora, estudia su palabra, busca la presencia de Dios, mantén la esperanza, anima a otros en esperanza. Pido al Señor que puedas orar, que sientas la presencia de Dios y si no la ves y si no la sientes, que sepas que Dios está a tu lado, que puedas confiar en sus palabras, que nazca la fe en tu corazón, que puedas compartir esta esperanza con otros que el Señor pone a tu alrededor. Que tanto tú como los que te acompañan en la tormenta, como estos que estudiamos, llegues a tierra firme, sanos y salvos, no solo tú, sino los de tu casa, los compañeros de tu trabajo, tus amigos, lleguen sanos y salvos al destino final. Pido al Señor que afirmes, que puedas decir con certeza en esta hora que Dios tiene todo bajo control, que Dios toma control de tu embarcación y de tu vida. Que cuando te pregunten, que cualquiera que sepa de tu condición, que sepa lo que está pasando, te pregunten como aquel niño del que hablamos al inicio de esta reflexión y te digan, ¿no tienes miedo? ¿No tienes miedo por lo que estás pasando? ¿No tienes miedo por lo que va a pasar? ¿No tienes miedo de perder tu casa? ¿No tienes miedo de quedar en la calle? Puedas responder sin titubear. Mi papá es el capitán. El capitán de esta embarcación, de mi embarcación, es mi papá. No soy yo. No es mi pareja. No es mi jefe. No es mi casero. No. El capitán de mi barca es Dios. Y Dios tiene todo bajo control.
Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias porque nos podemos presentar ante ti, Señor, en total confianza, sabiendo que en esta hora tú inclinas tu oído hacia nosotros y nos escuchas. Señor, ahora mismo, en este lugar, habemos personas de diferentes lugares y cada uno puede estar pasando, Señor, por diferentes tormentas. Y ahí donde está ahora mismo en su mente, tú puedes recordarle y ponerle nombre a la tormenta. Puede estar pasando y siendo atormentado por vientos turbulentos, fuertes y con gran poder de destrucción, donde siente que su embarcación está siendo llevada a la deriva, Señor. Pero ahí estás tú, Señor, presente. Yo pido, Señor, que en esta hora tú des las fuerzas, tú des la claridad, tú pongas, Señor, todo lo que necesitan en este viaje para llegar a tierra firme, sanos y salvos, Dios mío. Y recordamos en este momento aquel día en que te montaste en el barco con tus discípulos y se levantó tormenta, pero tú habías dicho que iban al otro lugar. Vamos al otro lugar. Ya había un destino. Y se levantó la tormenta y tú dormías. Y tus discípulos, Señor, se asustaron y te despertaron y tú diste la orden a aquellas fuertes olas, Señor, para que se detuvieran. Señor, porque tú tienes el poder para detener las olas. Tú tienes el poder para cambiar todo diagnóstico. Tú tienes poder para cambiar toda fuerza de maldad que se levante contra tus hijos, Señor. Y lo puedes hacer con tu palabra. Y esos vientos pueden, Señor, detenerse. Pero también puedes, Señor, también puedes dejar que nosotros pasemos por este temporal, por este huracán, para hacernos más fuertes, para tener más sabiduría, para aprender más de ti, para aprender lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo, Dios. Preserva la vida, Dios, no solo de mis hermanos, sino también los de su casa. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.